2 en la ciudad de Ameron. La ciudad de Ameron apareció ante ellos. Elric no había visto nunca un lugar como aquel. Ameron hacía que Doskan pareciese el lugar más limpio y organizado del mundo. La ciudad estaba construida bajo la llanura de rocas, en un valle poco profundo sobre el que pendía una niebla perpetua, como una capa sucia y hecha jirones que ocultaba el lugar a la vista de hombres y de dioses. En su mayoría, los edificios estaban en un estado de semirruina, o totalmente derrumbados, y entre las piedras se levantaban tiendas y cabañas. La mezcla de estilos arquitectónicos, algunos conocidos y otros muy extraños, era tal que a Elric le resultó difícil encontrar dos que se parecieran. Había chabolas, castillos, casas de campo, torres y fuertes, viviendas de piedra cuadradas y lisas, y cabañas de madera recargadas de ornamentación tallada. Otras parecían simples montones de piedras con una abertura dentada en un extremo por puerta. Sin embargo, ninguno de los edificios tenía buen aspecto, ni podía tenerlo en aquel paisaje, bajo aquel cielo perpetuamente en penumbra. Aquí y allá se divisaban hogueras, que producían todavía más humo, y, al aproximarse más a los alrededores de Ameron, Elric y Rakir percibieron un hedor que era una mezcla de una gran diversidad de olores nauseabundos. La cualidad más destacada de la mayoría de habitantes de Ameron, dijo Rakir, torciendo su nariz aguileña, es la arrogancia, más que el orgullo. Y eso, si les queda algún rastro de personalidad. Elric avanzó entre la suciedad. Unas sombras se escabulleron entre los apiñados edificios. ¿No hay, acaso, una taberna donde podamos preguntar por el túnel bajo la ciénaga y su paradero? No hay tabernas. En general, los habitantes de esta ciudad no se tratan con nadie. ¿Hay alguna plaza pública donde se reúnan? Ameron no tiene un centro urbano. Cada residente o grupo de residentes construye su casa donde le parece, o donde tiene espacio. La gente de la ciudad proviene de todos los planos y de todas las épocas. De ahí la confusión, las ruinas y la antigüedad de muchos de los edificios. Y de ahí, también, la suciedad, la desesperanza y la decadencia de la mayoría. ¿Cómo viven? En general, viven unos de otros. Comercian con los demonios que, de vez en cuando, visitan esporádicamente a Ameron. ¿Demonios? Sí. Y los más valientes cazan las ratas que habitan en las cavernas bajo la ciudad. ¿Qué demonios son esos?, insistió Elric. Meras criaturas del mal. Sobre todo, secuaces menores del caos que buscan algo que les puede suministrar un Amerones. Un par de almas robadas. Un niño, quizás aunque pocos nacen aquí. Ya puedes imaginarte que otras cosas, si conoces lo que suelen pedir los demonios a los hechiceros. Sí, ya lo imagino. De modo que el caos puede entrar y salir de este plano como le place. No estoy seguro de que sea tan sencillo, pero, desde luego, para ellos es mucho más fácil entrar y salir de este plano que lo es hacerlo en el nuestro. ¿Has visto a alguno de esos demonios? En efecto. Son del tipo habitual, con aspecto animalesco. Rudos, estúpidos y poderosos. Muchos de ellos fueron en un tiempo humanos, antes de decidirse a hacer un pacto con el caos. Ahora, están mental y físicamente transformados en esas criaturas repugnantes y demoníacas. A Elric no le gustaron en absoluto las palabras de Rakir. ¿Ese es el destino de todos aquellos que pactan con el caos?, preguntó al arquero. Deberías saberlo, si vienes de Melnibore. Por mi parte, sé que en Fu muy rara vez se da el caso. Sin embargo, parece que cuanto más alta es la apuesta, más sutiles son los cambios que experimenta el hombre cuando el caos accede a hacer un trato con él. Al escuchar sus palabras, Elric exhaló un suspiro. ¿Dónde podríamos preguntar por ese túnel bajo la ciénaga? Había un anciano. Empezó a decir Rakir. Un gruñido a su espalda le hizo detenerse. Un nuevo gruñido. Un rostro colmilloso surgió de un charco de oscuridad formado por una pared medio derruida. El rostro volvió a gruñir. ¿Quién eres?, dijo Elric, con la mano en la empuñadura de su espada. Cerdo, respondió el rostro colmilloso. Desconcertado, Elric no supo si la criatura le estaba insultando o si pretendía describirse a sí misma. Cerdo repitió. Otros dos rostros con colmillos surgieron del charco de sombras. Cerdo, dijo uno. Cerdo, añadió el otro. Serpiente, intervino una voz a la espalda de Elric y Rakir. El albino se volvió mientras Rakir continuaba observando a los cerdos. Elric vio tras él a un joven de elevada estatura. Allí, donde debería haber tenido la cabeza, surgían los cuerpos de unas 15 serpientes de buen tamaño. La cabeza de cada una de las serpientes miraba con fijeza a Elric. Las lenguas bífidas vibraban, y las bocas de cada una de las cabezas se abrieron al unísono en el preciso instante de repetir serpiente. Cosa, respondió otra voz. Elric se volvió hacia el lugar de donde procedía,
exhaló un jadeo, desenvainó la espada, y notó que le recorría una sensación de náusea. Y, entonces, cerdos, serpiente y cosa, se lanzaron sobre ellos. Rakira batió a un cerdo antes de que pudiera avanzar 3 pasos. Sacó el arco que llevaba a la espalda, lo tensó, tomó una flecha con plumas grana, del carcaj, la montó y disparó, todo ello en apenas un segundo. Aún tuvo tiempo de disparar contra otro cerdo, y luego dejó caer el arco para echar mano a la espada. Espalda con espalda, él y Elric se dispusieron a defenderse del ataque de aquellos demonios. Serpiente era un enemigo peligroso. Sus 15 cabezas se lanzaban hacia adelante entre silbidos, abriendo y cerrando las mandíbulas en las que mostraban sus afilados dientes que resumaban veneno. Por su parte, Cosa no dejaba de cambiar de forma. Primero surgía de su masa un brazo, después un rostro. Y la masa informe y pesada avanzaba hacia ellos inexorablemente. «Cosa», exclamó el engendro. 2 espadas atacaron a Elric, que estaba ocupándose del último cerdo, haciéndole fallar el golpe. En lugar de atravesar el corazón del ser con colmillos, le dio un gran tajo en los pulmones. Cerdo se tambaleó, retrocedió unos pasos y cayó al suelo en un charco de porquería. Allí, gateó un instante, y, muy pronto, quedó tendido e inmóvil. Cosa había sacado una lanza, y Elric apenas consiguió desviar su golpe con la hoja de la espada. Rakir se enfrentaba ahora a Serpiente, y los 2 demonios acorralaron a los hombres, dispuestos a acabar con ellos. Casi la mitad de las cabezas de Serpiente yacían en el suelo, retorciéndose, y Elric había conseguido cortar de tajo una mano de Cosa. Sin embargo, este demonio parecía tener otras 3 dispuestas para la lucha. Cosa parecía creado no de una criatura, sino de varias. Elric se preguntó si sus tratos con Arioko le conducirían a un destino similar, a ser convertido en demonio, en monstruo informe. Sin embargo, no era ya una especie de monstruo. No le confundía ya a la gente con un demonio. Estos pensamientos le dieron fuerzas, y, mientras descargaba golpes con su espada, empezó a gritar: «Elric. Elric». «Cosa», replicó su adversario, decidido también a reafirmar lo que consideraba la esencia de su ser. Otra mano salió despedida cuando la espada de Aubek la cegó del resto del cuerpo. Otra lanza dirigida contra Elric fue desviada por este. Apareció otra espada que descargó un golpe sobre el yelmo de Elric con una fuerza que le aturdió, y le envió trastabillando hacia atrás hasta dar contra Rakir, quien falló el golpe que intentaba dirigir a Serpiente, y 4 de las cabezas que quedaban a esta estuvieron a punto de morderle. Elric descargó su espada sobre el brazo y el tentáculo que sostenían el acero de aquel ser infernal, y separó de un tajo esas extremidades del resto del extraño ser, pero este volvió a cambiar de forma. Elric volvió a sentir náuseas. Hundió su espada en la masa informe y esta gritó: «Cosa. Cosa. Cosa». Elric descargó otro golpe, y 4 espadas y 2 lanzas se agitaron, chocaron, e intentaron derrotar a la espada del héroe Aubek. «Cosa. Esto es obra de Irkoon», dijo Elric. «No hay duda. Ha sabido que le seguía e intenta detenernos, con sus aliados demoníacos», hizo rechinar los dientes, y añadió: «A menos que uno de ellos sea el propio Irkoon. Eres tú mi primo, Cosa. Cosa». La voz sonaba casi patética. Las armas seguían chocando y agitándose en sus extremidades, pero ya no atacaban a Elric con la misma fiereza de antes. «¿O eres algún viejo amigo o conocido? Cosa». Elric volvió a clavar su espada en la masa. Un chorro de sangre espesa y fétida brotó de ella, y le salpicó la armadura. A Elric le pareció incomprensible la facilidad con que había logrado herir al monstruo demoníaco. «Ahora», gritó una voz por encima de la cabeza de Elric. El albino alzó la mirada, y vio un rostro enrojecido, una barba blanca, y un brazo que se agitaba. «No me mires a mí, estúpido», dijo el rostro. «Vamos, golpea ahora». Y Elric asió la empuñadura de su espada con ambas manos, y hundió la hoja profundamente en la informe criatura, que gimió y sollozó y murmuró en un susurro apenas audible: «Antes de morir, Frank». Rakir atacó al mismo tiempo que Elric, y su espada pasó bajo las cabezas que le quedaban a Serpiente, y se hundió en el pecho de esta hasta partir en 2 el corazón del cuerpo humano de aquel demonio, y Serpiente murió también. El hombre de la barba blanca descendió entonces del arco en ruinas donde había permanecido durante la pelea. Elric le vio sonreír. «Ah, la magia de Niun todavía ejerce cierto efecto incluso aquí, Hace un rato, escuché a un tipo muy alto invocar a sus demonios amigos y aleccionarles para que os atacaran. Y, como no me pareció justo que lucharan 5 contra 2, me instalé sobre esas piedras, y empecé a absorber la energía del demonio de los muchos brazos. Todavía puedo hacerlo. Sí, todavía puedo. Y ahora tengo su energía, o buena parte de ella,
y me siento considerablemente mejor de lo que me he sentido en muchas lunas, si tal cosa existe. Ese demonio, dijo Frank antes de morir, murmuró Elric frunciendo el ceño. ¿Qué es que dijo ese nombre a propósito? Es posible que fuera su nombre anterior. Quizás, respondió el anciano Niun. Pobre criatura. Por lo menos, ahora descansará al fin. Vosotros dos no sois de Ameron. Aunque a ti, ya te he visto antes, hombre de rojo. Y yo a ti, replicó Rakir con una sonrisa, mientras limpiaba la sangre de serpiente de su espada, utilizando para ello una de las cabezas de la propia serpiente. Tú eres Niun, el que todo lo sabe. Sí. El que todo lo sabía, pero que ahora, ya sabe muy poco. Pronto, cuando haya conseguido olvidarlo todo, esto terminará para mí, y entonces regresaré de este horrible exilio. Tal es el pacto que hice con Orland, del Consejo. Yo era un estúpido que deseaba conocerlo todo, y mi curiosidad me llevó a una aventura que involucraba a ese Orland, que me enseñó lo equivocado de mi método, y me envió aquí, para que olvidara. Por desgracia, como habéis comprobado, de vez en cuando todavía recuerdo alguno de mis poderes y de mis conocimientos. Sé que busquéis las espadas negras, y sé que tú eres Elric de Melniboné. Y también sé lo que será de ti. ¿Conoces mi destino? Preguntó Elric al instante. Dime cuál es. Niun, el que todo lo sabe. Niun abrió la boca, como si fuera a hablar, pero, a continuación, volvió a cerrarla firmemente. No, murmuró. Lo he olvidado. No. Gritó Elric, a punto de abalanzarse sobre el anciano. No. Claro que lo recuerdas. Veo perfectamente que conoces lo que me espera. Lo he olvidado. Repitió el anciano, con la cabeza gacha. Rakir detuvo el brazo de Elric, y murmuró: lo ha olvidado, Elric. El albino asintió. Está bien, dijo al fin. Entonces, al menos recordará dónde está el túnel bajo la ciénaga. No. Ese. Sí. La ciénaga no está lejos de Ameron, en esa dirección. Buscad un monumento en forma de águila tallado en mármol negro. En la base del monumento está la entrada del túnel. Niun repitió esta información como lo haría un loro, y, cuando alzó finalmente la cabeza, su rostro parecía menos enrojecido. ¿Qué acabo de deciros?, preguntó. Nos has dado instrucciones para encontrar la entrada al túnel bajo la ciénaga, respondió Elric. ¿De veras? Espléndido. Niun aplaudió con sus viejas manos. Ahora, ya he olvidado también todo esto. ¿Quiénes sois? Es mejor que no nos recuerdes, respondió Rakir con una amable sonrisa. Adiós, Niun. Y gracias. Gracias por qué. Gracias por recordar. Y gracias por olvidar. Elric y el arquero rojo cruzaron la mísera ciudad de Ameron, alejándose del alegre viejo hechicero, pendientes siempre de los extraños rostros que les contemplaban desde los quicios de puertas y ventanas. Siguieron adelante tratando de respirar lo menos posible el aire viciado del lugar. Creo que Niun es, quizá, la única persona de cuantas habitan en este lugar desolado a quien envidió, comentó Rakir. Yo le compadezco, replicó Elric. ¿Por qué? Se me ha pasado por la cabeza que, cuando lo haya conseguido olvidar todo, no recuerde siquiera que puede abandonar a Ameron. Rakir se echó a reír, y dio una palmada al joven albino en la espaldera de la negra armadura. Eres un compañero deprimente, amigo Elric. Todos tus pensamientos son tan desesperados. Me temo que tienden a ir en esa dirección, replicó Elric con una sombra de sonrisa en los labios.